Perfecto, ya estamos en directo, Félix. Buenas tardes y buenas tardes, comunidad. Feliz viernes a todo el mundo y feliz inicio de septiembre. Empezamos un nuevo mes y estamos, como siempre, aquí conectados desde Binance Live. Una semana más con Félix Fuertes. Félix, bienvenido. Muy buenas, un placer estar contigo y con toda la comunidad, Kim. Exacto. Vamos a recordar un par de cositas antes de empezar. Sobre todo, sesiones que hacemos con Félix, lo hacemos cada viernes. Analizamos lo que sería el mercado cripto y desde un punto de vista más técnico, en ese sentido, con los análisis de Félix. Y básicamente queremos aportar información para que todos estéis súper informados de todo lo que pasa en el mercado, especialmente para aquellos que no tengan el tiempo para estar ahí metidos a averiguar qué pasa en el mercado o que se pierdan algún detalle. Así que Félix nos hace un súper resumen cada semana para estar al día. Antes de empezar y muy rápidamente, tengo que leer la advertencia de riesgo, así que nada, contenido que veremos hoy siempre es contenido formativo y nunca es consejo de inversión, así que nadie se lo tome de este tipo de calificativo ni de esta manera, y lo que hacemos en estas sesiones es para formar y aprender todos juntos. Igualmente, quien quiera formular alguna pregunta la puede dejar aquí en el chat y la veremos todos juntos para seguir aprendiendo. Y por otro lado, acordaros que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del importe invertido. Súper importante acabar de leer al completo los riesgos. Por eso os dejamos el link y el código QR, así que si estáis con los móviles podéis escanear rápidamente y acceder a la página de advertencia de riesgo. Dicho esto, y Félix, muy rápidamente, antes de empezar, ¿te parece también si repasas un poco tus canales sociales para que la gente que no sepa o sepa un poco menos de ti te pueda seguir? Y al final eres una persona que cuelga muchos tipos de análisis a diario y que va aportando mucho tipo de información en tus redes. ¿Dónde te podemos encontrar, Félix? Bueno, pues actualmente soy muy activo en bastantes redes sociales diferentes. Estoy en Twitter bajo la denominación de @flixfuertes o me podéis buscar por felixfuertes.eth. También estoy en LinkedIn, en Félix Fuertes Argüello, me podéis localizar. Luego también en Instagram estoy como @flixfuertes.eth. También podéis ver ahí los análisis que hago y de hecho hacemos los posts conjuntamente con vosotros, Kim. Y luego pues en Telegram, a quien le apetezca contactarme, me puede escribir a @ffuertes y bueno, me podéis hacer las preguntas que queráis, lo que necesitéis, os atenderé por Telegram. Encantado, encantadísimo. Genial. Pues ya está. Dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar la sesión. Te invitamos a que compartas pantalla, Félix, y la subimos aquí. Vamos a por ello. Y dicho esto, pues ya podemos empezar a ver un poco lo que sería, bueno, ha sido una semana, digamos, entre comillas, movidita. Hemos visto movimientos alcistas y bajistas en lo que vendría siendo el trading de Bitcoin. Entonces, nada, explícanos un poco qué ha pasado, qué hemos visto y cuál es tu análisis. Muy bien. Bueno, ya sabéis que me gusta empezar siempre hablando de la parte macro y esta vez voy a hacer un repaso muy breve, muy rápido. No voy a entrar en los indicadores macroeconómicos, ¿no? Hablar de ellos porque no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos hablando de cripto y además enfocado a un par de noticias que han salido ayer y antes de ayer que han sido considerablemente relevantes para el movimiento del precio de Bitcoin y, por tanto, del movimiento de todas las criptomonedas dentro del ecosistema. Pero sí que os digo que a nivel macro, básicamente la batería de datos ha sido muy negativa o ligeramente negativa en Estados Unidos. Por lo tanto, por lo visto, el mercado a principios de semana os contó que la Reserva Federal seguramente dejará de subir los tipos de interés. Como ya bien expliqué en una sesión anterior, que los tipos de interés estén altos, puede ser en Estados Unidos o puede ser en Europa o en geografías donde la deuda tiene un ratio de calificación crediticia muy elevado, es decir, que prácticamente tienden a pagar sus deudas en el 99% de los casos, pues básicamente que no suba los tipos de interés es una buena noticia para los activos de riesgo. Activos como empresas tecnológicas o las criptomonedas que en su amplia mayoría no ofrecen un rendimiento
como sí que con una seguridad como el que sí que ofrece, por ejemplo, el bono a 10 años o el bono a 2 años del gobierno de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, bueno, esa batería de malos resultados, positivo, puesto que, como vemos, pues ha coincidido también con esa noticia de Grayscale en la cual gana el juicio a la SEC, un litigio que lleva, pues creo que ya 4 años con el litigio, en el que denunció a la SEC porque no estaba siendo equitativa, no estaba aplicando los mismos estándares de revisión que sí que le aplica a otras entidades a la hora de aprobar o intentar o de evaluar la aprobación de un ETF cualquiera. En este caso, Grayscale lo que estaba planteando básicamente era pasar su sociedad Trust, ¿vale? La sociedad con la cual adquiere los bitcoins, lo que quería era convertirla legalmente a un ETF, que es un fondo indexado. Ahora explicaré cuál es el concepto de un fondo indexado. Y bueno, pues cosas de la vida, pues coincidieron a principios de semana esta batería de resultados negativos en Estados Unidos, que parece que es bueno para las bolsas, y al mismo tiempo, y en los activos de riesgo, y al mismo tiempo, pues tuvimos esa noticia de que Grayscale le ganaba a la SEC ese juicio de mala praxis a la hora de evaluar la aprobación, la solicitud de un ETF de Bitcoin. Antes de continuar con lo que es lo que ha acontecido en el resto de la semana, y ahora empezaremos un poco a verlo todo en el gráfico y empezaréis a ver cómo todos los niveles, ya sabéis que a mí me gusta mucho y de hecho mi forma de operar es a través de valor, a través de zonas de subasta, zonas de donde se ha realizado la mayoría del trading a nivel de precio, y vais a ver cómo cada semana se van cumpliendo esos niveles. Se han cumplido con Ripple, lo vamos a ver hoy, es decir, me acuerdo que hace un mes os planteé, os dije, cuidado que Ripple haya ganado a la SEC en un juicio, no significa nada porque a nivel de precio el token, aparte de que no representa ningún valor, no está alineado con los intereses de la empresa está muy bien, se ha librado de esa demanda o de esa multa, mejor dicho, pero en ningún caso el token debería verse beneficiado porque los beneficios de la empresa vayan a incrementarse y hay una expectativa de revalorización, ¿no? El token es un token utility, sirve para pagar los costes de transacción en la red y poco más. Entonces, en la red de Ripple, entonces ese beneficio yo advertí de que esa gran subida del precio se tenía que subastar de nuevo a la baja, y vais a ver cómo exactamente los niveles que yo puse y los hemos ido repasando se han ido completando. Y bueno, afortunadamente también pues veremos cómo incluso los movimientos al alza que también expuse pues también se han ido completando, y no es que nadie sea divino. No lo estoy contando en ningún caso para que se piense o establecer mi posición como alguien que sabe más que los demás, sino que simplemente es que el mercado funciona así. El mercado necesita subastar zonas que no se han subastado y, por tanto, si aprendéis a identificar esas zonas, que generalmente suelen ser zonas muy sencillas de identificar, como son este tipo de movimientos, que son movimientos muy, muy feroces y que al fin y al cabo no acaban retrocediéndose, es decir, no se acaban subastando, pues básicamente lo que acaba ocurriendo es pues movimientos al alza como de este estilo, que van a tocar o van a intentar subastar esta zona de aquí, que es la que yo que avisé, y sin embargo ha sido rechazado con fuerza por parte de los traders, ¿vale? Aún así, no voy a entrar todavía en el análisis, voy a dar un minuto para terminar de explicaros la segunda mitad de esta semana, y en base también a lo que es el concepto ETF, ¿vale? Porque es la segunda mitad de la semana también ha derivado o ha tenido un componente relativamente negativo para las criptomonedas. Era de esperar, pero aún así el mercado reacciona como reacciona y ya está. Nosotros no podemos encontrarle ninguna explicación, no podemos buscarle las cosquillas, no podemos intentar valorar un activo como Bitcoin pensando en el corto plazo o en el intradiario o en un semanal. Tenemos que pensar siempre en el largo plazo. Y en este caso en particular, esta segunda mitad, pues ha derivado de noticias en China, batería de indicadores macroeconómicos en China. Ya sabéis que a mí me gusta también fijarme en lo que pasa en Asia y, bueno, pues cosas de la vida. Parece que los datos macroeconómicos en China han sido mejor de lo esperados. Yo ya os he avisado en diferentes sesiones de que cuando los datos en China son malos, es buena noticia para las criptomonedas, puesto que va a empujar o amerita a que el Banco Central de China, el Banco Popular Chino,
pues tenga que reducir los tipos de interés para incentivar el crédito. 1 de cada 10 chinos actualmente está endeudado, por lo tanto es una barbaridad. A la población china no le gusta la deuda, por lo tanto el consumo viene de los ahorros. El consumo o la capacidad de ahorro de los chinos es de un 30%, es una capacidad bastante elevada y aún así parece que no están gastando y eso pues le está preocupando al gobierno chino. Y el hecho de que haya salido una batería de resultados macroeconómicos en China positivo, pues bueno, deriva en que el mercado está pensando o descuenta que quizás China ya no baje más los tipos de interés y que tampoco se le ocurra imprimir dinero para hacer que suba, hacer que suba el PIB de su economía, ¿no? Y aún así, y esto como dato importante, y esto impacta todavía en el timing de entrada a la hora de comprar Bitcoin, a la hora de comprar otro tipo de criptos que vamos a ver hoy, yo quiero haceros un análisis también a nivel gráfico, a nivel de valor, a nivel de subasta, como veo yo los movimientos de los precios de las criptomonedas derivadas de las diferentes capa 1, blockchains de capa 1 como Solana, Avalanche, Atom, Cardano, etc., que bueno, pues son otras capa 1 que van a la sombra de Ethereum, pero que aún así hay que tenerlas en cuenta y que seguramente muchos de vosotros estaréis muy interesados en conocer su situación y cuáles son las expectativas, si puede seguir cayendo, si va a mantener lateral o va a subir, ¿vale? Va a corregir. Pero bueno, el caso es, por no desviarme, el hecho de que en China hayan salido esta batería de resultados positivos ha hecho que el precio de Bitcoin cayera, sumado además a algo que ya estaba esperado, que es 2 de los ETFs que se solicitaron por parte de Valkyria y por parte de WisdomTree han sido retrasados a la siguiente fecha. La SEC tiene hasta 4 fechas para retrasar la aprobación de los ETFs de estos fondos de inversión. La última fecha la tienen en marzo del año que viene, por lo tanto podemos estar esperando que el mercado bueno, pueda estar esperando noticias positivas, es decir, que la SEC pues lance una notificación aprobando o dando indicaciones de que se podrían llegar a aprobar en unas fechas antes, en las fechas previas a la que tiene la última, la decisión que ronda entre el 14 y el 15 de marzo del año que viene y que curiosamente además nos coincide justamente con el momento, con esos meses donde va a producirse el halving de Bitcoin, ¿no? Una reducción de producción y además una reducción de producción de Bitcoins y además una potencial oportunidad para incrementar la liquidez, la demanda en el mercado de las cripto a través de Bitcoin, ¿no? Entonces, si acercamos un poco el gráfico, básicamente a destacar que dentro de los movimientos tan volátiles que hemos tenido esta semana, que básicamente es lo que vemos aquí, sigue Bitcoin manteniendo su directriz alcista, ¿vale? De mínimos crecientes, ¿vale? En este punto. También es verdad que no ha ido a testarla y tenemos esta zona de aquí de subasta que llegó aquí a parar el precio cuando volvió a subir y luego acabó yéndose hacia arriba y acabó pullbackeando aquí, ¿vale? Vemos cómo acabó retrocediendo en este punto para luego continuar su tendencia al alza. Y básicamente en este retroceso, en esta caída que hemos tenido en esta zona, no llegó a introducirse dentro de este movimiento, ¿no? Dentro de este punto de acumulación donde realmente pues, el precio de Bitcoin se podría llegar a ir aquí, mantenerse y a ver cómo funciona. Yo ya os avisé de que, y acercándome un poquito más, ¿vale? Al gráfico, yo ya os avisé de que o sea, imaginemos que esto no está, ¿vale? De hecho, podemos quitarlo, ¿vale? Yo os avisé por aquí que yo en ningún caso me planteaba ventas, es decir, aunque parecía, ¿no?, que el precio de Bitcoin no estaba teniendo fuerza para subir y se estaba manteniendo, además por la zona baja de esta zona de valor, que además venía de otra zona que tenía identificada mucho más atrás. Y ya os dije, yo no me planteo en ningún caso vender Bitcoin o ponerme en venta, salvo que baje de los 26.000. Si baja de los 26.000 me puedo empezar a plantear ventas y con mucho cuidado porque hay una directriz alcista, ¿vale? Pero básicamente no me plantearía, o a lo mejor tendría una narrativa muy difusa, ¿vale? Es decir, pues oye, debajo de los 26.000 ya me empiezo a plantear ventas, no necesariamente tengo que empezar a vender cuando está en 25.500, ¿vale? No es necesario.
¿vale? Entonces, lo que ha pasado básicamente es que a la hora de caer el precio de Bitcoin, con mucha fuerza, se ha ido a parar justo a la zona de 26.000, que es la zona baja de toda esta zona de subasta que se acumula aquí muchísimo y luego pues acabó saliendo disparado. Vemos que al final es una especie de pullback o retroceso a esta zona, a la zona baja, en la cual ha intentado romper en varias ocasiones. Ya os comenté la semana pasada de que yo estaba largo en esta zona de aquí, ¿vale? Buscando esta zona, ¿vale? El primer punto era el punto de control y luego la zona alta, que eran los 28.400, y lo que ha hecho básicamente es irse al punto de control y rechazarlo a la baja y caer exactamente, se ha parado exactamente en los 26.000 otra vez. Esto, insisto, no es magia, no es ni que yo sea un adivino, sino que los mercados funcionan así. Los market makers, los creadores de mercado, no están dispuestos a comprar, en este caso Bitcoin, no están dispuestos a comprar Bitcoin por debajo de este precio, ¿vale? Por lo tanto, como están poniendo muros de precio, o sea, directamente es que no necesito ni verlo porque lo veo en el precio, veo como el precio aguanta y luego vuelve a aguantar aquí. Están poniendo muros, básicamente ahora mismo pues es todo un poco difuso, no tengo muy claro realmente qué es lo que puede llegar a ocurrir. Lo que sí que puede ver el mercado ahora mismo en Bitcoin es un intento de continuar al alza el movimiento para luego recuperar todas las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista técnico, alguien que no entienda cómo funciona la subasta, pues podría llegar a pensar que esto es una noticia muy negativa. Como yo tengo que adaptarme al mercado y el mercado seguramente acaba interpretando que esto es algo muy negativo, este movimiento es algo muy negativo para el precio de Bitcoin, ya me voy poniendo en la situación de que estos 26.000 ya probablemente ya no aguanten y entonces ya me tengo que plantear el eliminar mi contexto, mi narrativa de largos, ¿vale? Es decir, de ponerme el largo en esta zona de aquí, ¿vale? Yo recogí el beneficio, ¿vale? Que os dije la semana pasada que yo estaba posicionado, yo recogí en 28.000 e incluso establecí un trading stop por debajo de los 27.400, me lo tocó, o sea que básicamente me salí por aquí. Y ahora mismo pues podría llegar a estar planteándome otra vez nuevas subidas, pero prefiero que caiga a este punto de aquí. Vale, ¿qué pasa? Y esto es muy interesante. No me puedo, o sea, es decir, dentro de Bitcoin no nos podemos plantear en ningún caso la compra justamente en directriz y en esta zona de subasta, que sería lo lógico. Sería lógico pensar que vamos a volver a encontrar un rechazo como el que tuvimos aquí y que podría volver a ser rechazado, ¿vale? Pero si es rechazado, necesito que vuelva por dentro, de esta zona, ¿vale? Al igual que ha pasado aquí, ¿vale? Si os fijáis, al igual que vemos que cuando el precio cotiza en estos puntos, vemos como hay salidas por arriba y vemos que hay salidas por abajo, ¿vale? Yo no me puedo plantear en ningún caso que vaya a comprar en esta zona de aquí, a pesar de que pueda ser una directriz alcista, hasta que el precio no vuelva otra vez a colocarse por encima y que realmente me sostenga en este punto, entonces en ese momento ya directamente me puedo llegar a plantear subidas. Esto, si yo me lo planteo así, el mercado también se lo plantea, ¿vale? El mercado va a esperar, los traders más sofisticados, los que utilizan herramientas de volumen, las herramientas de subasta y de valor en desarrollo, lo que van a hacer es esperar a eso, ¿vale? Es decir, que ahora mismo ninguno que se precie, que tenga conocimientos de cómo realmente detectar un buen timing de mercado, realmente se va a meter en este punto de aquí en compra y tampoco se va a meter en venta, puesto que actualmente aquí hay un muro, un aguante muy fuerte y hay que esperar a ver qué ocurre, ¿vale? Esto ha sido un acontecimiento derivado de expectativas, de rumores, pero en ningún caso es un movimiento derivado de noticias, ¿vale? Bueno, sí, de noticias sí, pero que básicamente siguen siendo expectativas o rumores. Antes de continuar, antes os he dicho que quería explicaros cuál es el concepto de un ETF, ¿vale? Y por qué es tan importante y por qué el precio de Bitcoin se ha visto tan afectado hasta el punto de llegar a moverse en apenas pues, unas 16 horas, se llegó a mover un 8% al alza y luego, pues de golpe y porrazo, se llega a mover
hasta un 8,84% a la baja, ¿no? Por dos noticias relacionadas con los ETFs. Y digo relacionadas porque la realidad es que hay mucho más, ¿no? Que es lo que os he dicho de las baterías de datos macroeconómicos. El caso es que los ETFs son lo que se denominan Exchange Traded Funds. Básicamente son fondos indexados a una amalgama de activos diferentes. En este caso, el ETF solo va a estar indexado a un solo activo, ¿vale? ¿Cuál es el tema? El tema es que los ETFs están cotizando en bolsas reguladas, por lo tanto tienen que cumplir una serie de requisitos y los cuales además pues sus emisores tienen que garantizar ciertos niveles de sostenibilidad y de liquidez. Si nosotros nos vamos a Bitcoin y compramos Bitcoin, porque alguien se estará preguntando, bueno, ¿por qué esto de los ETFs realmente es tan llamativo? ¿Por qué está llamando tanto la atención hasta el punto de mover el precio de Bitcoin un 8%, un 9% en un día y tirarlo casi un 8, un 9% al día siguiente? ¿Qué tiene esto? Bueno, tiene el hecho de que Bitcoin como tal, como activo al contado, es un activo que, por así decirlo, es libre, ¿vale? Lo ha dicho muy bien Kim al principio, cuando ha empezado la sesión, Kim ha dicho, las criptomonedas son productos que no están regulados. Cuando son productos que no están regulados, si yo tengo capital de inversores, si yo estoy gestionando un patrimonio enorme, que puede ser patrimonio de miles de ahorradores, cientos de miles de ahorradores, puesto que a lo mejor es un banco en que invierte en mi fondo, o porque me vienen familias poderosas, o personas que tienen una capacidad adquisitiva muy alta, y me dejan su dinero. Yo tengo una responsabilidad como gestor. Y la responsabilidad es que yo no puedo asignar al menos una parte superior de mi cartera al 1%. Y digo 1% ya me parece una barbaridad. De mi cartera a un producto no regulado, aunque este producto se llame Bitcoin, lleve 11 años cotizando, tenga un nivel de volumen demencial mucho más que la enorme mayoría de las empresas del SP500 y que aún así pues, me lo pueda llegar a plantear como un activo a largo plazo de inversión. No es viable. No es viable puesto que hay unas directrices por parte de los comités de inversión de estos fondos y estos fondos tienen que cumplir esas directrices y por tanto Bitcoin al no estar regulado pues deriva en manipulación como dicta la SEC y problemas de quién realmente está detrás de estos activos y tal y cual. Pero sin embargo, un ETF es un vehículo del cual sí se conoce quién está detrás, tiene que cumplir una serie de requisitos y cuando se cumplen todos esos requisitos se asocia un activo a ese vehículo, pero ya el emisor de ese vehículo se tiene que encargar de que el producto subyacente realmente esté lo suficientemente bien cubierto, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia y, por tanto, es la razón por la que tantas personas, tantos inversores, tantas personas en el ecosistema están tan emocionados con la idea de la aprobación de ETFs y, sobre todo, además, están emocionados porque no son cualquiera quienes ha solicitado la aprobación de ETFs, sino son los fondos más grandes, más líquidos, con más volumen y más capitalización del mundo. Por lo tanto, pues ahí tenemos un aliciente interesante. Escenario para Bitcoin a corto plazo, por lo menos para la próxima semana. Una expectativa de que caiga a esta zona, rechace la subasta, rechace la directriz y se vuelva a colocar por encima. Entonces aquí podríamos buscar compras, como hemos hablado en varias ocasiones. Si rompiera, entonces analizaríamos zonas por aquí abajo, que no os las he puesto porque básicamente apenas las hay, están subastadas. Buscaría quizás un retroceso a este punto, pero ya estamos por debajo de la directriz. Seguramente veríamos un rechazo para que Bitcoin siga cayendo. ¿Vale? Entonces aquí en este nivel buscaríamos una venta y en este nivel buscaríamos una compra. Actualmente no me planteo nada más, ¿vale? Ya la compra la hice la semana pasada, la hice aquí, así que todo bien. Nos movemos a la segunda criptomoneda con mayor capitalización del ecosistema, que es Ethereum y Ether. En contraprestación de lo que está viviendo Bitcoin, Ether sí que se encuentra en una situación un poco compleja, ¿vale? A nivel de directriz, donde los mínimos crecientes más recientes, ¿vale? La secuencia ha sido rota y pullbackeada,
básicamente el escenario que os planteaba yo anteriormente con Bitcoin de ventas en caso de que se fuera para abajo y luego cayera, ha sucedido en Ethereum, hasta el nivel de que vemos cómo rompe esta directriz, se va al punto de control, lo rechaza fortísimo, se queda en la zona alta de esta zona de subasta de aquí, trata de migrar a la siguiente zona de subasta, es rechazado con fuerza, ¿vale? Dentro de este movimiento de aquí, dentro de esta zona, y vuelve a integrarse dentro de esta zona de aquí abajo, ¿vale? Por tanto, os aviso, al estar en la zona superior de esta zona de aquí, ¿vale? Que es una zona de subasta en la cual el precio se estuvo acumulando, los traders estuvieron acumulando muchísimo capital, que tuvieron una salida en esta zona de aquí, tuvieron salidas por aquí, pero que volvieron a entrar por dentro, tuvo una salida fuerte aquí, bastante volátil, acabó saliendo por aquí también y básicamente pues bueno, vemos como realmente tenemos hasta 2 puntos de control. Fijaos, ¿cómo detectar los puntos de control? Cuando vemos estas zonas de aquí de muchísimo volumen, ¿no? Vemos aquí que hay 2 picos. Al final lo que ha hecho el indicador es señalarme solo uno, pero voy a señalarme yo este otro, que no lo tengo aquí señalado. Así veréis cómo al final se acaba viendo dónde está rechazando el precio, ¿no? Justamente el pico de máximo volumen de subasta es donde se está rechazando. ¿Qué os planteo? ¿Qué os digo? Pues es que en Ethereum no me puedo plantear compras porque, bueno, básicamente acaba de romper, ha rechazado esta zona de aquí de subasta con este punto de control que coincidía con esta directriz alcista. Por lo tanto, al estar dentro de esta zona de subasta, espero una migración a la baja, ¿vale? Por lo cual, la migración seguramente se vaya hasta los $1.540 en Ethereum. Es lo más probable antes de que esto vuelva otra vez. Si vuelve otra vez a esta zona, seguramente vuelva a ser rechazado por el punto de control. Básicamente porque normalmente al mercado le gusta terminar de migrar, ¿no? Las zonas. Y esta zona no la ha terminado de migrar. Aquí ha habido 2 pinchazos, pero no la ha migrado. Por lo tanto, seguramente acabe migrándola. Incluso seguramente intente salir para volver a entrar y veamos así de nuevo subidas. Vamos a tener que darle un poquito más de margen a Ethereum para plantearnos compras a largo plazo o incluso para especular, ¿no? Me podría llegar a plantear a lo mejor si veo divergencias en esta zona de aquí de mínimos crecientes con los indicadores, pues sí podría ver con buenos ojos una migración aquí arriba y bueno, intentar sacarle un 7,65%, ¿no? Pero si no, en el peor de los casos, seguramente se vaya a esta zona de aquí, que es una zona bastante ligerita, por lo tanto, como no la considero, pues bueno, estamos en peligro, ¿no? Los que seáis holders de Ethereum y os guste Ethereum, pues hay un enorme riesgo de que Ethereum vuelva otra vez a esta zona de aquí y esto derivaría en una caída a los 1.329, 1.330. Todo depende y diría que la caída de Ethereum solo depende, esta caída aquí, solo dependería de cómo lo haga Bitcoin por encima de la directriz. Recordar que yo os he dicho que todos los activos de todos los mercados tienden a subastar este tipo de movimientos. Este movimiento de aquí no se ha subastado. Este de aquí seguramente se acabe subastando cuando se migre toda esta zona. Incluso va a necesitar salir para volver a entrar y así terminar esta subasta de toda esta zona de aquí. Por lo cual, pues lógicamente os digo, no os planteéis compras, no me planteo compras en Ethereum en ningún caso. Y ya veremos cómo se comporta Bitcoin mientras tanto. Si Bitcoin se comporta mal, pues seguramente tengamos que plantear compras de Ethereum mucho más abajo. Y bueno, va a ser difícil porque para los que seáis holders, pues tendréis que ver a caer a vuestro activo favorito un 19%, ¿no? Así que, bueno, esta sería un poco la visión, la parte de Ethereum. Para volver a comprar necesitaría que volviera a ponerse por encima de la directriz, que entrara en esta zona de aquí, que ha estado haciendo subasta. Y si entra aquí, pues y la pulvaquea y la aguanta, pues oye, nos planteamos compras porque todo esto de aquí, pues ha derivado en una falsa rotura
y por tanto nos podemos ir al alza, ¿vale? Nos podemos ir hacia arriba. Félix. Si de hecho, solo terminando, ¿vale? Y juntamos esta secuencia de mínimos crecientes aquí abajo, ¿vale? Observaréis cómo esta secuencia, que la 1 nos coincide con esta zona baja, ¿no? de subasta, ¿vale? Muchas veces, además, los traders, lo que operamos o lo que se tiende a operar generalmente es lo que opera todo el mundo, ¿no? Si alguien está operando algo en particular, pues nosotros tendemos a operarlo, puesto que pues, si alguien ve las directrices que coincide con mi zona de subasta, pues ya sé que esta zona de aquí es una zona muy relevante, ¿vale? Para poder hacer compras. Me podría llegar a plantear comprar aquí con más fuerza. Ahora, esto no quiere decir que mis hipótesis, las hipótesis que os he planteado a principios de mes o a finales de julio, que os dije que probablemente Ethereum o Bitcoin iban a subir más, sean inválidas. Desde luego, ya os digo que acabarán subiendo, porque esto de aquí, teniendo en cuenta que son activos líquidos, demandados, con buen marketing, que además son atractivos para inversores de riesgo, en cuanto Estados Unidos se relaje, cuando caiga la inflación a los niveles que se esperan, que van a tardar, pero bueno, en cuanto anuncien de que no van a subir más tipos de interés, en cuanto veamos expansión monetaria, ya os digo yo que esta zona de aquí va a ser subastada radicalmente. Se tiene que subastar, ¿vale? Porque tenía que haberse corregido en este momento de aquí, con una directriz, y no se corrigió por el enorme desapalancamiento que se produjo en el mercado en el momento en el que Celsius y Three Arrows, pues bueno, decidieron, o sea, perdieron su dinero con el protocolo Terra. ¿Vale? Vamos a hacer un Félix, repaso. Dime, sí, Kim. acabo con el repaso. Teníamos un par de preguntas, pero lo vemos cuando acabes el repaso. Vale, yo quería hacer un repaso último de lo que es, Ripple, ¿vale? Perfecto. Porque Ripple ya lo estuvimos viendo. Si me da tiempo a ver BNB, pues sería genial también. No sé si me da tiempo. Sí, vamos rapiditos, yo creo que no entra todo, pero sí, adelante va. Vale, fijaos que, bueno, yo en Ripple detecté estas dos zonas, ¿no? Que eran bastante evidentes, con estas dos microzonas de aquí, y luego ya estas zonas de aquí, ¿no? Que básicamente fueron a subastar todo esto, y al final pues se han subastado en 2 ocasiones, hasta que salió disparado el precio, ¿vale? Y recuerdo que os dije que en este momento, ¿vale? En esta zona, no os pusierais el largo, no comprarais, sino que os plantearais vender en caso de que saliera el precio. El precio no salió con suficiente aceptación, ¿vale? Pero pullbackeó aquí y acabó migrando a la siguiente zona de valor, ¿vale? Aquí cuando lo vimos, ya os dije, bueno, necesitaría que esto migrara hacia abajo y pullbackeara de nuevo para yo meterme en corto, no lo ha hecho, ¿vale? Yo aquí no he podido sacarle ningún corto a Ripple, ¿vale? Porque no se han cumplido, le hubieran editado una salida más fuerte, con una caída y tal, pero bueno, no ha sucedido, pero sí que lo que podéis ver es cómo funcionan las zonas, ¿no? Como cuando migra el precio, migra a su siguiente zona de valor, cuando migra el precio aquí perfora con mucha fuerza, estos son stop losses, pero cuando retorna y se pone a hacer trading en su zona de subasta, ¿vale? O sea, no, que es la zona de subasta que tenemos detectada aquí, ¿vale? La última zona. Ya os comenté, la expectativa, o al menos lo que me podría llegar a plantear dentro de Ripple, es un movimiento a 0,60, ¿vale? No entraré en el movimiento de Ripple a 0,60 hasta que Ripple no haga esto, hasta que no salga, me confirme que ha salido, ¿vale? Y no acabe llegando y vuelva aquí. Y en el momento que llegue, entonces ya sí me plantearé una subida. También depende de cómo vea, a Bitcoin. Si a Bitcoin lo veo fuerte y recupera otra vez la zona que os he comentado anteriormente, entonces absolutamente maravilloso, porque entonces sí me puedo llegar a plantear largos en Ripple viendo que ha habido un rechazo en esta zona y que está saliendo de su zona de subasta, ¿no? Y por último, BNB, que es un activo que es un criptoactivo que a mí me gusta mucho por sus condiciones tokenómicas. BNB tenía una divergencia muy fuerte, ¿vale? No voy a sacar el MACD, ya lo saqué la semana pasada, pero tuvo una divergencia muy fuerte y al final acabó corrigiendo. Parece como si las noticias de Grayscale o las baterías de datos macroeconómicos fueran anticipadas o no. En principio ya os digo que a veces, bueno,
tendríamos que intentar obviar las noticias, puesto que los mismos indicadores cuantitativos ya nos dan suficiente información, ¿no? Actualmente BNB se encuentra en un punto clave, que es un punto de subasta, y es el último punto de subasta real, ¿vale? Que entró aquí y lo perforó, o sea, básicamente lo rechazó con fuerza y se tiró hacia arriba. Y ya desde este nivel de aquí acabó cayendo. Esto de aquí se tiene que subastar, ¿vale? O sea, 100% se tendría que subastar. De hecho, no ha tenido el pullback que tenía que tener. Se ha marcado aquí nueva zona de subasta, ha vuelto a caer. Aquí sí que ha tenido su pullback, ¿vale? A la zona superior, a la zona de arriba. No acaba de rotarla completamente, pero bueno, está a punto de llegar, se queda muy poquito, ¿vale? Y hay un problema con Ripple, o sea, con BNB desde el punto de vista de los que seáis holders a largo plazo, y es todo esto, ¿vale? Que podría llegar a ir a subastarse, ¿vale? En una situación complicada en la que Bitcoin siga cayendo, en la que tengamos una caída en Ethereum de un menos 17, menos 19% a la baja, ¿vale? Pues bueno, esto sería complicado, puesto que todo este movimiento de aquí probablemente necesitará ser subastado. He detectado un punto de parada, ¿vale? Donde podría llegar el precio a caer, o sea, a pararse en caso de que cayera, pero es muy riesgoso el hecho de que BNB actualmente, pues a pesar de que tiene unos tokenomics muy buenos, porque a mí me parece que los tokenomics ayudan a mantener el precio muy estable y le da, además, pues le da unos incentivos a los holders muy, muy potentes. El problema que tiene BNB es que como no tiene nada por aquí, como no tiene nada para sostenerlo, pues va a depender de Bitcoin, del movimiento de Bitcoin, es decir, pues que Bitcoin de repente pare el precio y se vaya hacia arriba y se vea el dólar depreciado, ¿vale? Por el movimiento de Bitcoin, y entonces al final Binance también salga beneficiado. Pero si no hubiera un movimiento de Bitcoin que lo parara, o incluso Bitcoin cayera y llevara el precio de todas las criptomonedas a depreciarse, pues tendríamos un BNB en caída libre, seguramente hasta los $131, ¿no? Entonces, es una situación que podría derivar en una caída del 38% del valor de la moneda. Es una pena porque es para mí una de las 2 o 3 criptomonedas mejor diseñadas y mejor ejecutadas del ecosistema, pero puesto que no hay subasta en el mercado por aquí, o los mismos creadores de mercado, o el mismo exchange Binance u otros exchanges que también estén cotizando con BNB, que empiecen a crear mercado por esta zona de aquí abajo y entonces generen subasta por aquí abajo, si no es así, probablemente el precio podría llegar a estar cayendo pues con esta fuerza, ¿no? Lo bueno es que si cayera con fuerza, aquí habría una oportunidad de compra que, vamos, yo aquí entraría, pero vamos, fortísimo, en $131, puesto que todo esto de aquí se tendría que subastar, todo esto de aquí se tiene que subastar, por lo cual la vuelta seguramente sería pues igual de fuerte, ¿no? Y sería una recuperación fortísima, ¿no? Del precio de BNB. Así que bueno, esta es mi visión del mercado, y quedo un poco a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Genial, Félix. Un súper análisis. Incluso hemos visto cuatro diferentes tipos de activos hoy. Nada, la pregunta que vimos aquí en el chat es que no le había quedado muy claro al usuario lo que era un ETF. No sé si lo podríamos repasar un poco desde un punto de vista menos técnico, y ya que lo repasamos, creo que también tiene sentido ver un poco, pues, cómo, bueno, que ya lo he repasado antes, pero bueno, cómo afectaría directamente la aprobación de este ETF, y incluso no sé si tiene sentido, lo quiere repasar, el tema de qué diferencia hay entre comprar un ETF de Bitcoin y comprar una unidad de Bitcoin como criptoactivo. Vale. Bueno, un ETF básicamente es un vehículo de inversión, es una sociedad limitada, ¿vale? Que generalmente se tiende a diseñar, o está diseñada de tal manera que cotiza en bolsa. Hay diferentes tipos de vehículos que cotizan en bolsa, todos son sociedades limitadas o sociedades con unas características muy, muy parecidas a las sociedades anónimas o limitadas, cada una con un objetivo concreto que se redacta en el pacto de socios
de lo que es el mismo vehículo, lo que son los estatutos. Y básicamente un ETF es un vehículo legal creado específicamente para habilitar la inversión de agentes del mercado bueno, que de alguna forma solo tienen permitido invertir en activos que están cotizando en ciertas bolsas, ¿no? O sea, por ejemplo, ponerse un caso, yo tengo un fondo de inversión y mi fondo de inversión dentro de los estatutos estima, y dentro del comité de inversión, las directrices de mis inversores, se estima de que yo solo puedo invertir en activos que estén cotizando en bolsa o en mercados regulados americanos. Eso quiere decir que si yo quiero invertir en una empresa china, pero esa empresa solo está cotizando en China, pues no podría invertir en ella. Por eso hay empresas chinas o empresas españolas o empresas en general que tienden a irse a la bolsa de Nueva York y veis como, por ejemplo, el Banco Santander, por poneros un caso, un banco español conocido, pues está cotizando en la bolsa española, en el IBEX 35, en la bolsa de Madrid y luego en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque de esa forma tienen acceso a la liquidez de fondos de inversión que buscan invertir en activos que les pueda dar rentabilidad y que tengan una serie que entren dentro de su tesis, pero que solo pueden invertirlo en un mercado regulado como el americano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un ETF es un vehículo que al final pues acaba sosteniendo activos subyacentes que simplemente el vehículo se trabaja o se regula, o sea, su índice, su valor, como si fuera el de una acción, está replicado al valor de sus activos subyacentes dentro de un método de ponderación concreto, en caso de que estuviera diversificado. ¿Vale? Como en este caso el ETF de Bitcoin es solo un activo, pues básicamente el ETF de Bitcoin cotizaría exactamente al mismo precio, al mismo valor de Bitcoin, puesto que los emisores están obligados a ello, ¿vale? Es decir, tienen que el valor contable del vehículo tiene que estar, tiene que estar cotizando, ¿vale? Es decir, que es el mismo valor, ¿no? Va variando. En el caso de la diferencia entre comprar un ETF de Bitcoin y comprar el Bitcoin, es que básicamente dentro de esta directriz, por ejemplo, de estos fondos de inversión, vamos a poner el caso del fondo de inversión más conocido que es BlackRock, ¿no? BlackRock actualmente tiene participaciones en las 5 o 6 grandes empresas mineras de Bitcoin, porque son empresas que actualmente están cotizando dentro de mercado regulado americano. También está invertido, tiene aproximadamente entre el 6 y el 7% de las acciones de MicroStrategy. MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor, que es un maximalista de Bitcoin reconocido y que bueno, está adquiriendo a través de la tesorería de MicroStrategy cantidades de Bitcoin y está acumulando. Y por tanto, pues BlackRock decide comprar acciones de MicroStrategy para tener una pequeña exposición a lo que es Bitcoin. ¿Por qué? Porque BlackRock, dentro de sus directrices, dentro de sus inversores, le han dicho que solo puede invertir, BlackRock solo puede invertir en cierto tipo de activos, en ciertas geografías localizadas, y cuando son activos regulados, solo puede invertir en mercados regulados bueno, que estén definidos con una categoría que solo ellos saben, ¿no? Porque también invierten en mercados emergentes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que Bitcoin no es un activo que entre dentro de ningún criterio, ninguna tesis para ser invertible, ¿vale? Básicamente porque ningún comité de inversión va a aprobar la inversión en Bitcoin precisamente por sus cualidades, ¿no? Ya que no está regulado. Entonces necesitan que esté regulado. Entonces el ETF es una excusa para poder regular un activo que realmente no se regula el activo, sino que simplemente se le da una cara de regulación, es decir, hay un vehículo que sostiene este activo, pero el vehículo al estar regulado, entonces hay un cierto control que no habría o que no hay en caso de que Bitcoin, por ejemplo, pues el día de mañana, pues los mineros decidieran vender todos sus Bitcoins y se apagara todo el ecosistema y tal, ¿no? Pues todo el ecosistema de minería, ¿no? Pues en ese caso, pues el que tiene el control es el que emite el vehículo y el que gestiona la cotización, ¿no? Del mismo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, de esa forma se le da entrada a liquidez, ¿vale? Es decir, BlackRock ya tendría permitido comprar Bitcoins directamente
puesto que lo está haciendo a través de un mercado regulado. Básicamente es un vehículo que está cotizando en Estados Unidos, ¿no? Pues perfecto, súper bien explicado. No hay más preguntas por hoy, Félix. Yo creo que esa parte del ETF, si alguien no lo ha entendido, que no se preocupe, que igualmente lo veremos seguramente en las siguientes semanas y será un tema que se va a seguir tocando. Pero yo creo que queda súper claro y nada, dicho esto, creo que podemos dejar la sesión por hoy. Así que nada, mil gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos rápidamente tus redes a la gente que se ha unido un poco más tarde, así que si quieres recordarlas. Vale, bueno, me podéis encontrar a través de... Me puedes encontrar a través de Flix arroba... ¿Eh? Flix Fuertes. Eso es, de F Fuertes en Telegram. Luego, Flix Fuertes, así escrito, ¿vale? Es decir, así con una L, Flix Fuertes. Y luego en Instagram me podéis seguir por lo mismo, pero con un punto .th al final, ¿vale? También en Twitter estoy con el punto .th, pero bueno, me podéis encontrar por felixfuertes.th en Instagram. Genial. Dicho esto, nos despedimos de la gente que nos ha visto en directo y la gente que nos va a ver en diferido, pero bueno, a todo el mundo espero que les haya encantado el contenido. Un súper abrazo para ti y darte mil gracias por estar aquí otra tarde con nosotros. Y nada, con esto nos despedimos y nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo, Félix? Muchísimas gracias, Kim, y un abrazo a todos. Perfecto. Un placer y buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Chao, chao.